Muy buenas, buenos días, comunidad Intuitivo, ¿cómo están? Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Esta es la cuarta edición, nuestro cuarto podcast live de Intuitivo Talks. Hoy estamos con dos personas de la innovación y dos personalidades que yo estoy sumamente contento de tenerlos en este podcast. Estamos con José Arenas, nuestro Chief Innovation Officer y Head de Panamá de Intuitivo, y estamos con un pilar, una persona, una personalidad que viene de todo Sudamérica hasta Centroamérica en lo que es el tema de innovación, que es don Walter Torre. Entonces, chicos, los dejo para que se presenten, tal vez primero con José Arenas y después vamos con Walter. ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? La verdad, súper contento y agradecido por esta oportunidad. Nuevamente, nuestro cuarto podcast con Intuitivo. Y como siempre decimos nosotros, la verdad, venimos a agregar valor y sobre todo a traer personas de mucho prestigio y que aportan muchísimo en Latinoamérica. La verdad, para mí es muy contento de estar en este momento, sobre todo con Walter. Walter es mi profesor, es mentor, es el que en este momento me está enseñando mucho innovación. Y más allá de eso, estoy súper contento porque es un gran amigo, la verdad. Lo conocí hace un tiempo atrás y sinceramente fue un clic, creo que por la manera en que se expresa, en que habla y que te orienta a que te retes a seguir pensando y saliendo de los entornos del conformismo que te encuentras hoy en día y muchas áreas de la innovación que hoy en día necesita despertar para poder hacer cambios significativos. La verdad, José Arenas, yo me considero una persona con un espíritu emprendedor muy entusiasta, demasiado sociable. Soy especialista en innovación, transformación digital. Vengo con una trayectoria de trabajar en la banca ya hace 10 años atrás y ya estoy saliendo como de la banca hacia la parte del emprendurismo. O sea, vengo trabajando con Ricardo en Intuitivo porque la idea de nosotros y el sueño que tenemos nosotros siempre es de poder ayudar a la gente desde una perspectiva del pensamiento, para bajar ese tipo de pensamiento, para poder correlacionarlo a lo que realmente es la innovación, porque muchas de las personas lo que hacen es lo que lo confunden. Entonces la idea es poder orientarlos con las herramientas, con los tips, con el conocimiento, que podamos participar, sesiones de ideación, sesiones de, sobre todo para poder experimentar, porque parte de la innovación es que uno tiene que equivocarse rápido, pero aprender de eso para poder pivotar y crear cosas de valor. Entonces, la verdad, súper contento, muy contentísimo, la verdad. Quiero presentarles a Walter. Preséntate, mi gran amigo, la verdad, porque para mí es un gustazo tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo están? Bueno, Muy gracias bien, Walter. Gracias honestamente, Ricardo y a Intuitivo por permitirme estar con ustedes este ratito el día sábado. Bueno, José, como dijo, somos amigos, además de que él está estudiando con nosotros en IPKIN. De mí, ¿qué les puedo contar? Soy creador, fundador de IPKIN, la red de innovación en habilidades blandas más grande de Latinoamérica hoy. Estamos en 13 países. Me dedico a este tema hace muchísimos años. Cosas importantes mías, bueno, estoy casado hace muchos años, más de lo que quisiera recordar, mi esposa está acá cerquita, hace 27 años que estamos casados, tenemos una hija bellísima de 20 años que ahora está estudiando en Europa. Soy de Boca, para los que les gusta el fútbol, aunque soy de Boca por ser 1+1, digamos, no porque me interese demasiado el fútbol. Me encanta el mate y nada, ¿qué más les puedo contar de mí? Nada más que eso es lo más interesante. El resto es que sí recorro mucho Hispanoamérica con temas de innovación, eso es cierto, hace muchos años que lo hago, y estamos dirigiendo justamente formas distintas y diferentes de pensar la innovación. Creo que José dio el clavo cuando recién dijo, bueno, estamos apostando demasiado a la acción sin pensamiento. Y creo que ese es el punto fundamental que deberíamos hablar el día de hoy. Así que bueno, cuando quieran arrancamos este diálogo entre los tres. Perfecto. Es súper, la verdad, interesantísimo. Hay un tema interesante que traemos hoy para la gente y muchos se preguntan los 7 pecados de la innovación. Y dicen, pero sí, sabemos lo que son los 7 pecados capitales, pero ¿qué es eso de los 7 pecados de la innovación? ¿Cómo nace esto?
de qué forma nace y cómo tú lo transformas y lo llevas hacia empezar como a desmitificar todos los conceptos que hoy en día la gente piensa que es imposible hacerlo, pero al final es como un cuento. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso, que eso es súper interesante el tema de hoy. La verdad, yo sé que mucho, yo lo he escuchado otras veces y estoy muy seguro que la gente va a quedar, wow. José, nada más antes de empezar, quisiera nada más decir una pequeña nota. Bueno, nuestro apoyo de parte de Camtic, ¿verdad? Que es muy importante. Lo que es la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación de Costa Rica, que nos ha estado apoyando durante todo este proceso. Entonces, para todos los que nos están oyendo, pues para que sepan que en Camtic nos ha estado apoyando durante todo este proceso del podcast y para que lo tomen en cuenta a la hora de todo su proceso de tecnología, de formalización de procesos de tecnología, pues tomen en cuenta los que están en Costa Rica, que Camtic es la cámara y es el apoyo que necesitan. Y ya pueden proseguir. Adelante, adelante Walter, contanos. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge esto de los 7 pecados? Por una razón importante, ¿no? Cuando vamos a trabajar a compañías, a diferentes empresas, planteamos el tema de implementar innovación, es decir, llevar la innovación hacia un lugar diferente, ¿no? Hacia un lugar donde la gente pueda entender la innovación. Y lo que surge es que nos dimos cuenta con el tiempo de la cantidad de errores y equivocaciones que las empresas cometen, pero en forma frecuente, de manera tradicional. Entonces, el punto fundamental, dijimos nosotros, bueno, tenemos que enseñar a la gente cuáles son esos ejes por los cuales se confunde siempre. Entonces, y que eso les impide justamente poder innovar. Entonces, desde el Laboratorio de Innovación de IPKIN decidimos justamente alinear esos pecados para que todos puedan entenderlo. Y lo primero que quisimos explicarles es el concepto de pecado, porque si uno lo ve desde un punto de vista religioso, el pecado es casi culposo. ¿Se entiende el concepto? Es decir, alguien que comete un pecado se culpa. ¿Y qué hacemos cuando cometemos un pecado? Lo ocultamos. ¿Correcto? Exacto. Ustedes dos que tienen cara de pecadores, tal cual. Ustedes tienen cara de pecadores, cometen algún pecado y lo ocultan, ¿no? Dicen, no, esto que no se entere nadie. Entonces, lo más importante, claro, lo más importante de un pecado es ocultarlo. Y lo que tenemos que hacer justamente es todo lo contrario, es decir, sacarle al concepto de pecado lo culposo. Y si nosotros vemos desde su etimología griega la palabra pecado, una de las variaciones de la etimología significa que me alejé del eje central. Fíjense esta definición. No habla de culpa. Dice, ¿cuál es el eje central? Yo tenía que hablar hoy de los 7 pecados capitales y terminé hablando sobre la vida de Ricardo Rojas, ¿no? Entonces, uno dice, pero ¿para qué le invitamos a Walter? ¿Para hablar de la vida de Ricardo o para hablar de los 7 pecados capitales? Y bueno, me alejé del eje central. Exacto. Eso es justamente un pecado. ¿Y cuál es el eje central de una compañía? Esa es la pregunta fundamental. Entonces usted me puede estrategia, visión, misión, valores, políticas, normas, procedimientos. Y le digo a todo, sí, totalmente de acuerdo. Pero el eje central, fundamental de una organización, le diría que pasa por 2 lugares fundamentales que lo planteaba hace muchísimos años Peter Drucker, y decía, las 2 esencias de una organización es la comercialización y la innovación. Todo lo demás, decía Peter Drucker, es costo. Recursos humanos es costo, producción es costo, finanzas es costo. Si no innovás y no sabes cómo comercializar de una forma diferente, estás pecando. Ese es el eje central. Y les diría más, apostaría a algo más. El eje central en una organización es que la gente aprenda a repensar lo que ya pensó. Si yo no repienso lo que ya pensé, entonces mi mente se vuelve obsoleta, por lo tanto no puedo innovar. Nadie puede innovar desde una mente obsoleta. Nadie puede innovar desde un pensamiento obsoleto. O les hago un desafío rápido a todos ustedes, a cualquiera de los amigos que... Se quedó un poquito colgado. Se quedó un poquito pegado, pero bueno, esperemos.
Qué interesante, ¿verdad? Lo que dice Walter. Súper interesante. ¿Cómo puedes volver al centro o al core de Sí, la sucede. innovación? Uh-huh. Sucede que muchas veces, sí, las personas pierden el norte. Hay un Ahí objetivo está. claro hacia dónde quiere ir. Entonces, esa es parte importante de lo que está hablando Walter. Tal cual. José, hola, acá estoy de vuelta. Regresamos. Acá estamos. José, te hago una consulta. Y Ricardo, ¿ustedes vieron alguna empresa que sea innovadora que no haya que ya pensó? ¿Existe eso? No hay posibilidad alguna que exista eso. Creo que estamos teniendo dificultad de conectividad. Me parece que estamos teniendo dificultad de conectividad. Sí, creo que Hola, es de tu lado, Walter. Sí, ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Como que se te va y regresa. Tenemos un mantico. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Sí, ahora Perfecto. Ahora sí. Son temas del... Perdón. Estamos teniendo una dificultad de conectividad. No te Entonces, preocupes. le decía que... Gracias. Le decía, no hay organización que innove, que no repiense lo pensado. Pregúntese si Google, Facebook, cualquiera de esas que están dando vueltas. Correcto. Todos Y están algo muy repensando lo interesante que pensado. decía Walter es esos ejemplos de Facebook, Google, esas empresas. Muchas del éxito de esas empresas es que tienen la innovación o el core de la o sea, el core de sus empresas está la innovación en el centro. O sea, entonces por eso a veces dicen, pero ¿por qué Google sigue siendo líder? ¿O por qué Facebook? ¿O por qué estas empresas de tecnología? ¿Por qué Amazon? Es porque constantemente Amazon es están uno de iterando, constantemente están innovando, constantemente están escuchando a su usuario, constantemente están repensando o están viendo el problema para encontrar una solución, lo cual un montón de organizaciones no lo tienen, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando vos tomás el pecado, te repito, como una forma culposa, ocultás los errores. Claro. Y tenés que salir de eso. Exactamente. Tenés que salir de eso. Entonces, es como un ciclo del ser humano. Prácticamente cuando uno comete un error, muchas veces queda con la culpa. Y es la parte del pecado. Viene el pecado y te mantiene que tú tengas contra una culpa y no quieres salir a darte la oportunidad de aprender de ese pecado para no volver a caer en ese pecado. En teoría, es una analogía que traigo aquí en concesión porque creo que es importantísimo entender de que parte de esto es parte de lo que hoy en día se debería entender, pensar, repensar para poder hacer las cosas diferentes en cualquier empresa, compañía, además. Totalmente. Por eso, a ver, hay algunas cuestiones que son fundamentales tener en cuenta. A mí me gustaría, si les parece bien, entrar rápidamente en los 7 pecados, los cuento rápidamente. Adelante. Adelante, Walter. Y vamos hablándolo. ¿Les parece bien? Adelante. Miren, el primer pecado importante es que las compañías confunden lo que es innovación con metodología. Ese es el primer pecado enorme, enorme. Y doy un ejemplo simple. Si hablamos sobre metodologías, estamos hablando de una relación causa-efecto. Si hago esto, más esto, obtengo esto. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de metodologías, estamos hablando de orden. Cuando alguien tiene una metodología, está ordenando. Exacto. Si hablamos de metodología, hablamos, por ejemplo, para ser breve, hablamos, por ejemplo, de que yo puedo resolver los problemas que ya preví. Una metodología te ayuda a resolver los problemas que ya previste. ¿Se entiende el concepto? Tal cual. Ahora, en innovación, ¿hay problemas previstos? No, hay muchos que ni siquiera se pasaron por la cabeza. ¿Hay orden estricto, causal en la innovación? Nunca. Siempre son cosas totalmente diferentes que van pasando. Es decir, yo no puedo prever todos los conflictos de innovación, en primer lugar. No puedo tener un orden sobre aquello que desconozco. Por lo tanto, no puedo tener orden sobre eso. ¿Se entiende el concepto? Y además el otro punto,
es que la innovación en sí misma, a diferencia de las metodologías, es que uno tiene que estar resolviendo problemáticas no previstas. Resolviendo problemáticas no previstas. Entonces, cuando me dicen... Reactivos. Tenés que estar siendo reactivo constantemente. Tal cual. Y el punto es, Ricardo, que si vos haces que la gente piense a través de las metodologías, entonces el punto de observación es la metodología y mirás la realidad a partir de esa metodología. Claro. Entonces mirás la realidad a partir de la única forma que vos crees que podés mirar la realidad. Exacto. Y la innovación es un campo absolutamente abierto donde tenés que estar pensando y repensando permanentemente. Entonces, las metodologías sirven para una mejora continua, sirven para ordenar cosas, sirven para no caer en resolver siempre los mismos errores, ¿correcto? Y eso sí, Claro. sirven para medir, y están perfectas las metodologías, pero no es innovación. Exacto. Entonces, cuando quieren venderle a una empresa que a partir de una metodología, cualquiera sea, no voy a dar nombres, van a innovar en 5 minutos, es mentirles descaradamente. No es cierto. Eso es muy Por cierto. eso fíjate que las organizaciones que se dedican a innovación fuertemente crean metodologías. No se subordinan, las crean. Entonces copiamos lo que hacen las compañías grandes que crean metodologías y nosotros creemos que copiándolos estamos innovando. Indudablemente. Es el primer pecado capital. Bueno, ese es, no sé si coinciden conmigo, pueden no coincidir, absolutamente. Sí, Pero, yo tomo parte de lo que tú dices, lo que realmente es la innovación. La innovación, yo tomé un extracto de una vez que dijiste hace mucho tiempo atrás, que es la innovación, es el acercamiento de pensamientos divergentes. Entonces, prácticamente como tú lo explicabas en el pasado, es que la metodología lo que hacen es que nos separan de las personas y trabajamos aisladamente. Y por tal motivo de trabajar aisladamente, no nos permite a nosotros ver y entender cuál es el eje central, lo que tú hablas, ¿verdad? O cuál es el propósito, hacia dónde deberíamos caminar, tal cual. Mira, lo que decís, José, es muy importante porque cuando vos conoces una metodología, no necesitas hablar con el otro. ¿Se entiende el concepto? Yo conozco cómo hacer un pie, un pastel. Entonces, ¿necesito hablar con Ricardo para que me diga cómo hacerlo? No. No, Ahora, para nada. ¿cuándo hablo con Ricardo? Cuando el pie me sale mal. Entonces, fíjate que la metodología separa desde el orden y te obliga a unirte al otro en el pensamiento. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando lo voy a ver a Ricardo, el problema es que lo voy a ver porque la metodología no me alcanzó. ¿Se entiende, chicos? Exactamente. Claro. Entonces la metodología me obliga a ir a verlo a Ricardo. No voy voluntariamente a verlo. Y digo, Ricardo, ¿cómo podemos hacer esto mejor? No, voy a Ricardo y le digo, ¿cómo podemos mantener lo que hicimos sin modificar? Pensemos cómo lo podemos hacer. Es decir, que la metodología naturalmente busca una separación que va en contra de la innovación. Exacto. Ahora Pero dime, esto no lo enseñan, ¿eh? Exacto. Dime una cosa que es la pregunta que mucha gente se hace hoy en día y dicen, ¿es igual creatividad con innovación? Y es la confusión en muchos. Sí, ese tema de la creatividad más la innovación es igual. Bueno, estamos saliéndonos del tema, pero no importa, porque creo que vale la pena y estamos compitiendo el pecado de alejarnos de los 7 pecados, pero genial. Pero creo que vale la pena, porque podemos hacer los pecados que restan en algún otro podcast, pero tenemos que tener en cuenta que en esa escalabilidad de innovación, tenemos 5 elementos que me parecen interesantes compartir. A ver si comparten conmigo. Primer elemento es el concepto. El concepto es, o mejor dicho, perdón, vamos al primero. El primer elemento es la inspiración. Nadie puede tener una idea si no está inspirado. Claro. Exacto, tal cual. Correcto.
Nosotros hablamos con Ricardo en Intuitiva y hablamos con José Arenas y nos juntamos a de innovación y salieron 250 millones de ideas. ¿Por qué? Porque nos apasiona el tema, estamos inspirados, tenemos pasión y no lo notamos ni siquiera como un trabajo, lo hacemos, sale normalmente. Entonces, si no hay inspiración, se acabó el ciclo. Exacto. Y les voy a decir algo que esto es normal. Si las empresas hacen algo bien, es pisotear la innovación, es pisotear la inspiración. En eso las empresas tienen un doctorado. Apenas estás un poco inspirado, te castigan, para que no olvides que no te tenés que inspirar. Esto es absolutamente normal, ¿no? De acuerdo. Primer punto. Pero supongamos que hay empresas, que las hay, por supuesto, que alientan la inspiración. El segundo punto fundamental es el concepto. ¿Y qué es el concepto? Son las primeras afirmaciones, dudas, los primeros quebrantos con respecto a mi memoria y a la realidad actual. Ahí empiezan los primeros conceptos. No sé si les pasó una vez que de repente quieren compartir algo con otra persona y digo, che, Ricardo, quiero contarte esto, pero no encuentro las palabras. ¿Les pasó una vez eso? Me ha pasado 1000 veces. 1000 veces que no sabes cómo explicarlo, tenés la idea, pero no tenés las palabras de cómo conceptualizarlo, cómo diagramarlo. Me ha pasado 1000 veces. Exacto, cómo transmitirlo. Tal cual, porque el punto es que cuando queremos pasar de la inspiración al concepto, el concepto es esto, para que quede claro en innovación. El concepto es una imagen nueva frente a un lenguaje viejo. Por eso no encuentro las palabras. Tengo una imagen nueva y un lenguaje viejo. Entonces adentro me dicen, Walter es esto, y cuando lo paso por acá, digo, no, Ricardo, no es eso, vamos de vuelta. Hasta que viene Ricardo y me dice, ¿vos me querés decir esto, Walter? Eso es. Esto que yo quería decir, tal cual. Ahora te entendí. Entonces, el concepto es ese choque entre la imagen mental y mi lenguaje, que es antiguo, que no puede describirlo. Exacto. Entonces viene Ricardo, tal cual, con un lenguaje distinto, diferente. Me dice, ¿vos me querés decir que la pared es blanca? Eso. Hace un año que lo vengo pensando y no me salía. La pared es blanca, tal cual. Y no me salía. ¿Se entiende? Tal cual. Tal cual. Ahí aparece el concepto. Después del concepto, comienza a aparecer la idea. La idea es la perfección lingüística de ese concepto. ¿Es blanca? ¿Es cremita? ¿Es una pared? ¿O es una tapa de un libro? No sé, estoy inventando. ¿Se entiende el concepto? Empieza la perfección. Y la perfección de la idea casi siempre es colectiva. Y esto lo digo en serio porque con José hemos charlado mucho y con Ricardo no tengo tanta antigüedad de conocimiento como con José, pero con José lo hemos charlado mucho. Y van surgiendo una idea, otra idea, un lenguaje de acá, un lenguaje de allá, hasta que se forma algo colectivamente. Y ahí aparece la idea. Claro. Ahí aparece la idea. ¿Se entiende? Y después viene otro punto importante, que acá como mi amigo Nietzsche decía, cuando tienes un propósito, el cómo aparece. Y ahí aparece la subidea. ¿Y cuál es la subidea? Es cómo lo vamos a implementar. Es el cuarto. ¿Cómo vamos a implementar esto? Porque nos ponemos todos de acuerdo. Vamos a hacer intuitiva. Vamos a hacer Ipkin. Y esta es la idea. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién vamos a ver? ¿A qué mercado llegamos? ¿Cómo va a ser nuestra estrategia comercial? Todo eso es la subidea, que llamamos acción, de la idea principal. Exacto. Y es donde aparecen un montón de problemas, de situaciones límites, y que no vamos a hablar de eso hoy porque podemos dedicar un rato largo. Después de todo eso, viene la implementación de la idea. Y la implementación de la idea, ¿qué es? La innovación. Cuando la idea fue implementada, y no importa si tuvo éxito o no tuvo éxito, eso es otro tema. Ahí aparece la innovación. Por eso, cuando hablamos de metodologías y cuando hablamos de creatividad, hay mucha gente que va a las empresas a dar innovación y les hace hacer jueguitos durante todo el día de creativos.
y hacemos jueguitos creativos, y vamos por ahí, saltamos la soga, corremos uno con el otro, hacemos el juego del gallito ciego, y termina, El juego claro, el juego del barquito. tal cual, Tal cual. tal cual. Y cuando termina, el capacitador te dice, usted es igual a Steve Jobs. Digo, me estás jodiendo, estoy pagando la cuenta para que me digas eso. Me estás jodiendo. Usted es igual a Bill Gates. No, pará, hay una diferencia grande, enorme. Entonces, es importante, esta pregunta que vos me hiciste, José, de la creatividad, la innovación, es fundamental entender que aparece desde la inspiración y termina en la implementación. Estos 5 pasos, que yo los explico, Nipkin, vos lo sabés, José, que yo los explico esto, estos 5 pasos son fundamentales para tener en cuenta. Por eso no sabemos diferenciar entre concepto e idea. No sabemos diferenciar. La diferencia está entre la imagen y a palabras. Entonces, me pasó un montón de veces. Súper. Y Mira, dejo abierto para la pregunta, para el coloquio. es que es interesantísimo, o sea, Ricky, porque lo que dice Walter es en serio. O sea, hay muchas personas, consultores, no voy a decir nombres ni tampoco empresas, donde el concepto de innovación lo enfocan en que tiene que ser una metodología. Entonces, yo soy el experto en la metodología y yo sé, entonces empiezan a convertir, digamos, la problemática en sí que está buscando resolverse en una organización, en una empresa o demás, la confunden y lo llevan como a controlar a su manera cómo deben ser las cosas, claro, para muchas veces lucrar. Yo creo que es el mismo mundo del emprendimiento, desde el punto de vista, ahora hablemos un poquito del mundo de vista de los hubs de innovación, en las tareas que estamos haciendo nosotros, Ricardo. Mira, y yo quiero decir algo, y está bien apegarse a ciertas metodologías, usarlas como un marco como un marco de referencia, usarlas como una herramienta, usarlas como un soporte para poder guiar, pero no, como decía Walter, vos no podés decir de que una metodología va a ser referencia o va a ser sinónimo de innovación. O sea, vos no podés decir, y eso estoy totalmente de acuerdo con Walter, vos no podés decir que si haces design thinking, sos innovador. O si haces design sprint, sos innovador. O sea, yo creo que es un compendio de un montón de cosas. Es una colaboración. Es la utilización de esas herramientas. Lo teníamos, digamos, en el anterior podcast que tuvimos con con Adriana Ruiz y con Sergio Mondragón también, que estuvieron también hablando en innovación, que te los voy a presentar, Walter. Ellos hablaban de que también el tema de la innovación es un poco el buen uso de estas herramientas, en el buen uso de las metodologías, pero no puedes decir, como dice José Arenas, no puedes decir de que, ok, si yo utilizo Design Sprint y hago un taller de facilitación, entonces ya soy innovador. Porque si no estarías mintiéndole a la persona que le estás dando el servicio, porque eso no es la verdad. O sea, tenés que, y tal vez nos podemos meter un poquito en esa conversación, un poco, José Arenas, de los hubs de innovación, ¿verdad? Porque los hubs de innovación y emprendimiento lo que vienen a dar es esas herramientas, vienen a dar esas guías, vienen a dar todo lo que necesita el emprendedor o el innovador para marcar esa cancha para que él pueda empezar a escalar, pero es básicamente eso, ¿verdad? O sea, exacto. Mira, y hay algo interesante. Voy a tomar las palabras de Walter y lo que estás diciendo tú. Está el emprendimiento, hay un sueño, y bueno, hay el emprendimiento, está la razón, la manera de pensar, y en el medio está una persona, ¿verdad? Este tipo de persona es el que tiene un sueño, tiene un deseo, tiene unas ganas de hacer algo interesante, algo que los motiva y algo que los lleva a catapultarse, a equivocarse, a muchas veces pasar hambre, muchas veces pasar muchas cosas que son difíciles, pero están buscando a alguien o un guía para que los acompañe en poder desarrollar, repensar lo que están haciendo para indudablemente meterse en un mercado para poder lucrar de eso porque tienen que subsistir. El ser humano, indudablemente en los momentos de crisis, como estamos pasando hoy en día en toda Latinoamérica, en el mundo entero con el tema de la pandemia, vemos cómo a través de las crisis, él surge a través del pensamiento, de repensarse las cosas y crea nuevos esquemas de poder subsistir, en este caso a través de la innovación.
Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, en los temas de los de innovación, es muy importante también hacerle ver a las personas, a este tipo de personas, porque muchas de las personas, como dicen Walter, tienen una idea, tienen una inspiración, mejor más que nada, pero no saben cómo transmitirla. De repente es lo mismo que vemos hoy en día en el tema de los modelos de negocio. Mucha gente llega con un esquema, con un sueño, con una pasión de decir, tú sabes que yo quiero hacer esto, pero no saben transmitirlo, no saben cómo hacerlo. Entonces es el rol importantísimo de nosotros que estamos de este lado, que conocemos los conceptos, es poder saber a lo básico, saber escuchar a las personas, entender realmente cuál es la necesidad puntual que ellos tienen y saber cómo nosotros podemos ayudarlos a través de herramientas y a veces no me caso con una metodología, porque es como dice Walter, para mí las metodologías para mí son enemigos de la innovación, es un pecado, o sea, casarme con una es quedarme en lo obsoleto y no poder agregar valor en las cosas que quiero hacer. Entonces, lo que yo hago es que siempre, no solamente me estudio una, sino varias, y de varias, de la combinación de varias, entonces me invento algo diferente. Por eso siempre le digo a la gente, es importante retarse y poder transmitir el mensaje, porque todo es un tema de cómo nosotros captamos el mensaje, cómo nosotros entendemos ese mensaje y de qué forma nosotros ponemos en acción ese mensaje para que se catapulte en una idea, en un concepto, y después se sale y se implementa. Pero antes de la implementación hay algo que me gustaría entrar, porque yo sé que a Walter le gusta, y es un pecado, y a mí me encanta hablar de ese pecado, pero la verdad hay algo que yo notaba por acá. O sea, cuando se confunde la norma con el conocimiento. Entonces esa es la parte que a mí me encanta cuando Walter viene y nos explica sobre esto, porque es interesante. De repente, Walter, si ahondas un poquito en el tema para que nos ilustre. Muy interesante. Mira, cuando hablamos de normas, políticas, procesos, procedimientos dentro de una compañía, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿de qué estamos hablando? Entonces la primera respuesta que obtenemos es estamos hablando de orden. Ok. Estamos hablando de cómo se hacen las cosas. Fíjense la respuesta. ¿Cómo se hacen las cosas? Es decir, única forma de hacer algo. Ok. Pero hay algo que todavía es peor, que los libros no marcan. Todo eso implica un ejercicio enorme de la memoria. Entonces, las organizaciones con la estructura estimulan permanentemente la memoria. A ver, José, ¿vos sabés cuál es la norma de innovación del banco para hacer tal cosa? Sí, la delta 154/8 dividido 3 multiplicado por 4. El inciso A, B, C, no sé qué. Tal cual. ¿Y qué te dice tu jefe? Excelente, muy bien. Exacto. Excelente. Ahora, levanta la mano. Vas caminando como un robot, así. Tal cual. Tal cual. Entonces viene el jefe de Ricardo y le dice, Ricardo, mira, quiero contarte un concepto, ni siquiera una idea, un concepto, una idea. Y automáticamente para eso no tiene tiempo. Entonces fíjense que estamos permanentemente estimulando la memoria. Y ahora les digo algo más. Miren no solamente cómo estimulamos la memoria desde las normas, los procesos, los procedimientos, otras cosas más, sino que además premiamos por eso. Es decir, todos los sistemas de medición están hechos para premiar la memoria, no para premiar la innovación, no para premiar las ideas. Entonces, si vos cumplís con todo, llega a fin de año y tenés un bonus por haber cumplido con un montón de condiciones. Entonces, por supuesto que hay instituciones que premian las ideas, no estoy diciendo que todas hagan esto. Lo que quiero decir es, ¿cómo tiene que ser visto un método, un proceso, una norma, una política? Esa es la pregunta que yo me hice alguna vez y tuve esta respuesta. Una política, un proceso, una norma, una metodología, si uno quiere innovar, tiene que ser vista como el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Repito esto, el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Buenísimo. Buenísimo. Tal cual. Esto lo puse en uno de mis libros. Entonces, este método, esta política, es el mínimo nivel de mediocridad aceptable que tiene la compañía hoy.
Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Algo diferente. Por eso las compañías, como Ricardo decía hace un ratito, las compañías que tienen culturalmente incorporada la innovación, miran justamente a los métodos, políticas, normas, como el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Quiero más de vos, no me alcanza con esto. Pero yo hago lo que me dicen, afuera. No te quiero en mi compañía. Claro. Pero yo obedezco todo, menos afuera. No te quiero. Por Por eso, supuesto que hay. por eso, yo voy a hacer un paréntesis ahí. Por eso hay gente existe ahora el nuevo lema del intraemprendedor dentro de las empresas, ¿verdad? El intraemprendedor que es esa persona que está tratando de innovar, está tratando de fomentar el emprendimiento dentro de las empresas, que tiene un enfoque diferente, ¿verdad? Un enfoque más emprendedor, un enfoque más startupero, un enfoque más de escalamiento, un enfoque más distinto en las empresas, y no necesariamente ese enfoque de intraemprendedores se apega muy bien a ciertas empresas. Hay empresas más bien que si tenés un enfoque de intraemprendedor, te ven raro, o si tenés un enfoque que sos muy proactivo, mira, no queremos que te apegues a lo que sos, porque si sos muy diferente, esta no es tu empresa. Y hay otras empresas que sí lo estimulan. Entonces, yo creo que eso va muy apegado a a lo que decías, Walter. Sí, mira, hay una cuestión importante, Ricardo, que vos lo estás planteando muy bien, que es el siguiente. Si yo tengo una figura y un rol de interemprendedor, ¿correcto? Exacto. Me está diciendo algo que es muy importante. Me está diciendo que culturalmente tengo a pocos. Es decir, yo estoy generando una Claro. función que se llama interemprendedor porque estoy diciendo que en mi compañía pocos que se animan a pensar. Exacto. Entonces, si yo tengo, bueno, Sí, es entonces muy interesante. estamos marcando que es un problema cultural. Es decir, Exacto. para que yo estimular algo que está bien y pongo esa función, significa que tengo poca gente que lo quiere hacer. Entonces, acá uno de los puntos fundamentales a entender es que cuando uno habla de normalización, habla de memoria. Y la memoria, ¿qué es la memoria? A ver, partamos de esta base que es bastante complicado el término, pero voy a intentar reducirlo rápidamente o simplificarlo. La memoria implica ver nuestro presente con una visión del pasado. ¿Se entiende el concepto? Tal cual. Es decir, es una prolongación de mi pasado que deseo que continúe, aunque racionalmente piense que tengo que cambiar, emocionalmente mi memoria dice tenés que continuar. Y te voy a dar un ejemplo, Ricardo. Vos estás casado, tenés cara de casado. Tengo cara de casado por las canas. Ah, ¿viste? Saludos a mi Te vi. esposa, saludos a mi esposa. Bueno, te voy a colocar en un problema. Supongamos que, y no lo deseo, te divorcias de tu... ¿Cómo se llama tu señora? Mi señora Mónica. Mónica. Entonces te divorcias, chao. Por alguna razón, listo. Y salís con alguna otra señorita. ¿Va bien? Tenés todo el derecho, ¿sí o no? Hipotéticamente, sí, hipotéticamente hablando, Tenés hagámoslo un así. miedo bárbaro, es un ejemplo además. Es que lo están Con escuchando. Entonces el punto es el siguiente. Salís con alguna otra señorita y le gusta la misma música que le gustaba a tu señora, le gusta ir al teatro a ver las mismas funciones que le gustaba a tu señora, le gusta ir a esas playas lindas de Costa Rica, igual decís, ¿es lo mismo que antes? Y salís corriendo. Decís, no, otra vez lo mismo, no. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás viendo lo diferente desde tu memoria. Cuando ves lo diferente de tu memoria, limitas tu visión. Entonces, cuando la gente va a hacer algo, en las compañías dice, ah, esta es la norma tal, esta es la política tal, esto es tal cosa, y tengo que encajar ahí. Tengo que Exacto. encajar ahí.
claro. No pueden verlo distinto. Exacto. Vos lo dijiste hace un ratito atrás. Hay compañías en el mundo que escuchan permanentemente a sus clientes. Totalmente. Ok. Por eso, Ahora, por eso todo el mundo dice Google. Google y todo este tema del design sprint, ahora están reevaluándose el tema del design sprint porque ahora ya no se puede hacer presencial. Entonces ahora lo tienen que hacer todo virtual. Entonces están invitando, creo que a un montón de facilitadores a nivel mundial y no me acuerdo cómo se llama ahora la nueva iniciativa. No la tengo en la... Pero están reevaluándose constantemente cómo iterar la metodología o las herramientas, pero lo hacen escuchando al cliente, escuchando los stakeholders, escuchando plenamente para ir mejorando continuamente, ¿verdad? Exactamente. por eso ellos toman todas sus metodologías, procesos y políticas como el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Correcto, Y nadie lo discute. correcto. Entonces, fíjate Google, dice, tengo gente adentro. Digo Google o en Costa Rica que está Intel, que alguna vez trabajé para ellos también, desde un Ujú, curso. Entonces, estamos hablando de Intel, una compañía a nivel internacional más que prestigiosa, más que prestigiosa. claro, Entonces, el punto es ese. No hay demasiados secretos en esto. Por supuesto que después tenemos un montón de conceptos que hay que aprender. Por ejemplo, este que hablábamos hace un ratito, desde la inspiración a la innovación, ¿no? Exacto. Esos 5 pasos que tenemos en el medio, por ejemplo. Pero eso es un poco el punto. Entonces, un pecado capital es justamente aferrarse a la normalización desprendiéndose del conocimiento, que no es la duda, es buscar a otra cosa, es pensar diferente, es ver cómo piensa el cliente, y le podemos agregar 1000 cuestiones más. No quiero meterme claro. en desarrollar el pensamiento, ¿no? Porque no tenemos tiempo, pero el punto pasa por ahí. Exacto. No hay Mira, demasiado secreto. hay una cosa que interesante de los pecados que tú hablas, que ahora que hablas del pensamiento, y esta es la parte interesante que me encanta cuando dices, porque sí, realmente nosotros como seres humanos estamos en la capacidad de razonar, entender, aprender de los errores y empezar a también a adentrarnos en un mundo donde realmente muchas de las personas tienen temor y ese temor a veces los limitan a poder conquistar aquello que viene y que está predestinado para poder que el ser humano lo encuentre y lo pueda tomar suyo y lo pueda realmente, por decirlo así, hacer florecer. Entonces hay un tema de un pecado que a mí me gusta cada vez que lo menciona, que se llama, y tú dices, cuando se ilumina la pereza de pensamiento. O sea, ¿y cómo es eso que se ilumina la pereza de pensamiento? Porque mucha gente se queda ahí trancada, o sea, se queda como un estado del confort, yo lo pongo ese punto de vista. Hay muchos emprendedores que se imaginan de que realmente el camino es de rosas, muy lindo, pero apenas se encuentran con una dificultad, se van estancando y se van quedando. Y asimismo hay empresas que piensan que están en el mejor momento de la vida. Probablemente en un determinado tiempo de la vida fueron empresas que realmente hicieron cosas interesantes y que se metieron en un mercado prácticamente con muy buenas estrategias, con muy buena cultura, pero el tiempo se los comió y pensando que estaban en el momento indicado y que tenían todas las herramientas indicadas o las metodologías y demás, se quedaron trancadas en un determinado tiempo y que están trabajando como en el pasado. Entonces de ahí no avanzan. Es como, por eso digo que está la parte de que tú hablas del razonamiento, de cómo llevar las ideas a algo que se puede ejecutar de la mejor forma, a repensar lo que estamos haciendo. Y por eso que me gusta tocar ese tipo de pecado que cuando dices iluminar la pereza del pensamiento. Eso es algo interesantísimo. Bueno, te lo voy a explicar de una forma muy simple. Y les hago esta pregunta a ustedes y a todos nuestros amigos que nos están escuchando por diferentes redes. ¿Hay alguna empresa que no cometa errores? A ver, vamos a plantear al revés. ¿Hay alguna empresa que no cometa fallas? Ninguna. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ninguna, todas. Todas. Ok. En este conjunto de empresas que son todas, ¿hay fallas que se repiten en forma permanente? Si siempre la misma falla y las vamos aceptando. Hay empresas que siguen, Sí. o sea, que no hacen, por ejemplo, un análisis de causa raíz, o hay empresas que siguen cometiendo los mismos errores y
y no determinan exactamente el por qué cometen esos mismos errores y vuelven a caer en el mismo error. Hay Vuelven a empresas que caer en el hacen mismo por error. raíz, hacen todo y siguen cometiendo Correcto. los Y mismos siguen errores. cometiendo los mismos errores. Bien. Exacto. Tercer pregunta rápida. Cuando se cometen esos mismos errores, llega un momento que los incorporamos al proceso, decimos, bueno, ya está, me acostumbro a trabajar con estos errores, listo. Ya está, me acostumbro. Porque no puedo ponerme en contra de todos. Bueno, para resumir esto. Un porcentaje de tolerancia. Bien. Entonces el punto viene por este lado, chicos, para entender este concepto. Si un error es una falla recurrente, aceptada, que le incorporamos dentro del sistema, aún sabiendo cómo resolverla, y a eso llamamos error. Exacto. ¿Se entiende? Sí. La acumulación de errores, entonces, pasa a ser una parte aceptada, tolerada dentro del sistema. Entonces, la tolerancia a los errores lo vamos a poner en un denominador, ¿correcto? Hasta acá estoy haciendo una pequeña fórmula, en un denominador. ¿Se entiende, Ricardo? ¿Se entiende un denominador? Sí. Vamos a buscar el numerador. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué permitimos eso? ¿Por qué lo permitimos? Y la respuesta es muy simple, no le den mucha vuelta. La respuesta es muy simple. La respuesta es que las empresas tienen un suficiente nivel de rentabilidad como para poder cubrir todos esos errores. Es decir, que si la rentabilidad es muy grande, entonces, fíjense, tenemos en el numerador rentabilidad, en el denominador tenemos errores tolerados, aceptados. Esto es igual a ¿qué? A la pereza de pensamiento. ¿Cuándo aparece la pereza de pensamiento? Cuando la organización, por el nivel de rentabilidad, cubre todos los errores. Entonces la pereza de pensamiento no es otra cosa más. Atento con lo que voy a decir ahora, porque esta palabra que voy a decir en Costa Rica, en Panamá, es una palabra dura, pero en Argentina no, pero lo voy a decir igual. ¿Saben qué es la pereza de pensamiento? Es esa diferencia entre rentabilidad sobre tolerancia a los errores. En definitiva, la pereza de pensamiento es el nivel de tolerancia a la estupidez que la organización tiene. Exacto. Tal cual. Si ustedes quieren analizar la pereza de pensamiento, fíjense, tenemos rentabilidad, supongamos un número determinado que estamos todos contentos. Y todos estos errores no hay problema porque somos rentables. Entonces la gente deja de pensar. Dice, ¿para qué voy a pensar si con la rentabilidad cubrimos todo? Exacto. Ahora llega un momento que la rentabilidad empieza a bajar, los errores empiezan a subir, la ecuación no da. Digo, Ricardo, ¿viste que desde hace 20 años vos no pensás? Sí, bueno, tenés que empezar a pensar ahora. ¿Cómo querés que haga? Ay, no sé. Entonces, fíjate que es un nivel de estupidez tan grande, pero tan grande permitida en las compañías. O cuando llegan, Walter, en las compañías y, bueno, vamos a hacer este proceso, va a cambiar totalmente y vienen haciéndolo desde hace 12, 15 años y lo vamos a cambiar totalmente. Pero ¿por qué lo van a cambiar si yo lo he hecho así toda la vida? O sea, y se les hace un colocho, o se les hace un cortocircuito porque lo vienen haciendo así desde hace 15 o 20 años. Exacto. Y no saben de que el mercado y las tendencias y todo prácticamente cambió. Y ahora más con el tema de la pandemia, muchas empresas tienen que empezar a todo el tema de la transformación digital. Y muchas empresas, si quieren sobrevivir, tienen que tener todo el tema de transformación digital. Entonces hay un montón de empresas que tienen que empezar a cambiar todos sus procesos, procesos de innovación y todo, y vienen y les dicen, bueno, usted ahora tiene que cambiar todo el proceso que viene haciendo de 15 años, y a veces para ellos es súper difícil, ¿verdad? Es como el cuento del ratón y el queso, ¿verdad? Tal cual. Y hay otra cuestión todavía, Ricardo, que es peor. Lo que hacen no es transformación digital. Lo que hacen es pasar la ineficiencia a la tecnología. Exacto. Entonces, como lo hacen, son estúpidos, pero más rápido. Sí. Exacto. ¿Entiendes? Es que es así. Son estúpidos, pero más rápido.
Exacto. Entonces llega un momento que esa circunstancia, hay un iluminado en la compañía que dice, señores, cortemos con esto, basta. Claro. Si queremos que esta compañía siga, cortemos con esta situación. Y aparece Exacto. un iluminado. Miren, lo que está hablando con una empresa, no voy a decir el nombre porque es muy conocida y está en Centroamérica. Y me decían, queremos cambiar la empresa. Bueno, queremos toda una transformación cultural en innovación y por eso llamamos a Ipkin. Wow. Ok, Ok. bárbaro. La estamos pensando de acá 6 u 8 años. Dije, ¿qué nivel de profundidad? Dije, wow, una empresa muy grande, ¿no? Muy grande. Wow. Dije, ¿por qué de acá 6 u 8 años? Porque en 6 u 8 años es donde se jubilan el CEO y el cuerpo directivo. Entonces estamos esperando que se jubilen para hacer el cambio. No puede No ser, lo podía no creer, puede ser. no lo podía No, creer, Horrible, horrible. no lo podía creer. Digo, ¿me están hablando en serio? Sí, sí, estamos esperando que se jubilen para poder hacer el cambio. Esto que parece absolutamente ridículo, marca una realidad de muchas compañías. Atentos sí. con esto, ¿eh? Sí, exacto. Marca una realidad de muchas compañías. Lo que pasa es que para la cabeza de Ricardo, la de José Arenas y la de muchos que están escuchando esto, pasa como un campo ridículo. Pero la realidad pasa por otro lado. La realidad no es Google, Amazon, No, Exacto. Apple o Microsoft. Esa no, no es la no, realidad. no. No, Exacto. no, no, y la realidad de nuestros países no es esa. O sea, Totalmente. nosotros para darte un contexto, Walter, nosotros estamos tratando de hacer este hub, tratando de implementar un poco el tema del venture capital en Centroamérica, de implementar un batch, estamos corriendo un batch tenemos ya más de 15 o 20 empresas, nos está yendo muy bien. Eh, También estamos implementando todo un tema de incubación, pero más enfocado en la parte de tecnología e innovación, con metodologías y herramientas. Obviamente esto va acompañado de mentoría, el uno a uno, etcétera, ¿verdad? Eh, y lo que queremos nosotros es eh, traer un poquito este tema, ¿verdad? De cómo podemos traer la parte tecnológica y la parte de innovación y un poco de nuestras experiencias, tanto de José, mías, los otros socios, Sergio, Manuel y todos los demás, traerles y poder ayudar a los emprendedores a que puedan empezar a escalar, puedan empezar a hacer las cosas bien desde un punto de vista de emprendimiento, ¿verdad? Y cómo poder ayudarles, como decía José Arenas al principio de este podcast, y cómo poderlos llevarlos de la mano, ¿verdad? Porque en Centroamérica no existe esta parte integral y a veces tenemos emprendimientos en que nos dicen, mira, es que nosotros estamos aplicando Y Combinator, estamos aplicando a 500 Startups, o estamos pero lastimosamente 500 Startups en México y lo hace muy bien. Saludos a Santiago Zavala, que si nos está escuchando, pero ellos tienen muy poco, o sea, reciben 2,000 o 3,000 aplicaciones y solo pueden escoger 7 o pueden Exacto. escoger 8. Entonces, las necesidades en Centroamérica son muchísimas. Hay muchos emprendimientos que necesitan ayuda y nosotros, pues, lo que queremos es poder ser esa plataforma de ese vehículo para poder ayudar. Y nosotros lo que queremos es ser esos facilitadores y ese vehículo de poder ayudar a los emprendedores. Nos ha costado muchísimo porque también esto es un startup de startup y somos emprendedores ayudando a emprendedores. No ha sido fácil el camino. Como dicen en buen francés, hemos comido de aquello muy feo que huele, ¿verdad? Nos ha costado montones, pero ya lo hemos estado logrando, ya lo hemos estado logrando y yo creo que vamos por buen camino, pero como te digo, esto no es fácil. Y lo que yo puedo decir es que todo este tema de la innovación eh, 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 es todo esto que decís, ¿verdad? La colaboración, el tema de, a veces la gente con el tema de, se vuelve muy arraigada del día a día, no surge este tema del intraemprendimiento, no surge este tema de innovemos dentro de nuestras empresas. Me da miedo emprender fuera de mi empresa.
todo esto, y yo creo que este es lo que nosotros queremos transmitir, de que sí se puede, sí hay vehículos, está Ipkin, estamos nosotros, sí se pueden hacer las cosas en América Latina y sí existen los vehículos para poder hacerlo. Exactamente, Y mira. lo vamos a hacer. Y lo vamos a Mira, hacer porque es un camino maravilloso. exacto. Sí, José. Yo la verdad, en lo personal, cuando yo conocí a Ricardo, que Ricardo me presenta el sueño intuitivo, digo un sueño porque él, así mismo como tú le explicas, nace con una iluminación y él un día se sentó, me imagino, y estaba soñando, me imagino, y de repente le bajó la idea y en ese momento él dice, tú sabes que yo solo no puedo con esto. Ahí conoció a Manuel. Manuel es otro socio, amigo muy bueno de nosotros. Una persona que es interesante que lo conozca porque es muy buen pensador. Y la verdad, cada vez que nosotros somos... hace mucho tiempo yo hablaba con un amigo y un amigo me decía a mí, y voy a traer esto acá, dice, nosotros como seres humanos, muchos somos así y otros somos así. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros somos así, necesitamos muchas veces tener a alguien que nos haga así o que nos impulse a hacer ciertas cosas porque determinados momentos nos quedamos. Entonces, Manuel tiene como esa parte integral que cada vez que Ricardo o Sergio o nosotros queremos correr con algunas cosas, nos da como la parte como, hey, cálmate, vamos a hacer esto así, 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 así. Correcto. Indudablemente cuando nos presenta el sueño, automáticamente yo dije, te la compro, me la vendiste, perfecto. ¿Sabes por qué? Porque indudablemente una de las vertientes más importantes de nosotros, de Intuitivo, es la parte educativa. Y hoy por hoy, yo siempre he dicho que el éxito de las grandes economías, el éxito de las grandes empresas, el éxito más allá de los países subdesarrollados del primer mundo, es que ellos saben invertir en la educación. ¿Por qué? Y más allá de eso, la educación es que desde niños le están inculcando a las personas a cómo saber pensar y a poder razonar de una forma totalmente diferente. Por eso vemos de repente en países como China, en países como Japón, que de niños, muchachitos de 5, 7 o hasta 8 años están haciendo programación con desarrollos de Arduino y demás. Entonces, cuando llegan a cierta edad específica, a una juventud, ellos ya están prácticamente razonando, pensando, interactuando y buscando soluciones en buscar de ver a una población, porque hoy por hoy hay un tema interesante. En Latinoamérica existe muchas veces, y esto a veces me pueden cascotear por esto, la población de cristal. ¿Qué sucede? Que no le puede decir más de 4 cosas porque se ofenden o más que nada porque no fueron enseñados de la mejor manera y por ende fueron, por decir, los niños de papi y mami que le daban todo y entonces indudablemente cuando vienen hoy por hoy se resbalan, se cayeron, van a llorar y se quedan estancados ahí. Por eso que me gustaba cuando hablabas mucho el tema de iluminar la pereza del pensamiento. Mucha gente se queda así, mucha gente no va más allá, mucha gente no tiene una de las características de la innovación que yo considero que es muy importante, que es la curiosidad. Si no hay curiosidad, no puedes ir y sobrepasar más allá de lo que realmente te espera. Entonces, cada vez que nosotros recibimos estos emprendedores que llegan al hub y nos llegan con sueños, y yo soy como esas personas que me gustan recolectar todo este tipo de personas y estos journey que aparecen por todas partes, porque todos tienen una característica especial. O sea, todos dicen, yo quiero aportar valor en la gente, yo quiero crear el negocio más grande del mundo. Y muchos vienen diciendo, nosotros queremos ser el Silicon Valley, nosotros queremos ser el Apple, queremos ser, y muchas veces nosotros nos sentamos y le decimos, oye, pero es que Apple, Microsoft, Steve Jobs y toda esta gente fueron ellos, sí, pero tú también tienes la capacidad de generar valor desde tu punto de vista y por qué no tú, porque no Ricardo Rojas es el nuevo, el nuevo desarrollador del hub más grande de regional a nivel mundial, que desde Centroamérica, cuando muchas veces se pensaba de que en Centroamérica no estaba la capacidad para abordar este tipo de temas y agregarle valor a los emprendedores. ¿Por qué no en este momento, Walters, con lo que estás haciendo, vas a seguir impactando todo lo que es el norte de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, pero ya cruzas el charco y vas a ver otros lugares como Asia, mercados como Oceanía o demás, o sea, Europa? Hay muchas cosas interesantes y sobre todo el tema pandemia, que ahora con el tema de la digitalización, como este tipo de plataformas, YouTube, Facebook y demás redes, tenemos la oportunidad de poder conectarnos con muchos emprendedores y con mucha gente. Entonces, cada vez que yo hablo de estos temas me apasiona, porque realmente nosotros somos como una caja de sueños y estamos en el medio escuchando las dos vertientes, de las personas que se caen
y llegan llorando diciendo, sabes, ayúdame porque no sé continuar. Y nosotros solamente muchas veces nos reímos y decimos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que vas bien, o sea, te equivocaste, vas súper bien, vas iniciando. Si no te equivocas, no aprendes. Y si no te das la oportunidad de aprender equivocándote, entonces no vas a crecer. Algo muy poderoso que decías, José, es nosotros cuando nos vienen y aplican y tienen su pitch y todo lo demás, nosotros no les matamos el sueño. O sea, nosotros les damos retroalimentación, nosotros les decimos, mira, tenés que ir por acá, tenés que ir por el A, o ir por el B, o ir por el C. ¿Por qué? Porque somos colaborativos. Tratamos de poder fomentarles ese sueño para que crezcan. Obviamente, si nos dicen, mira, es que yo quiero ser como Steve Jobs, mira, hay una pequeña delgada línea de poder llegar a ser Steve Jobs, ¿verdad? Pero sí, si tenés un sueño de poder ser Steve Jobs, pues lo puedes hacer, pero eso conlleva mucho trabajo, conlleva mucho sacrificio, porque para poder llegar a eso, y más de la situación, el contexto latinoamericano, a poder saltar a mercados como Estados Unidos, es complicado, ¿verdad? No lo hace cualquiera. Sin embargo, tenemos ejemplos en América Latina. Simón Borrero de Rappi lo está haciendo. La gente de Hugo en El Salvador lo está haciendo. Duolingo, que es guatemalteco, lo está haciendo. O sea, no, nada es imposible, me explico. Entonces, uno nunca, digamos, con el tema de los emprendedores, jamás puedes quitarles ese impulso para que puedan escalar, para que se puedan motivar, pero sí tenés que guiarlos para que puedan ir y pivotar y poder iterar su negocio de la mejor manera y tengan ese modelo de negocio que sea escalable en el tiempo. Exactamente. Así es. Amigos, yo estoy súper agradecido con ustedes. Tengo un compromiso en 5 minutos y los tengo que lamentablemente dejar, pero No te preocupes. la pasé genial. Ricardo, muchísimas gracias. José, súper agradecido. Los invito a que ingresen en ipkin.org. Vamos a estar seguramente trabajando con Intuitivo en forma conjunta. Bueno, de hecho, ya lo estamos haciendo porque estamos dando este webinar en conjunto, mostrando el concepto de colaboración entre todos. Yo la pasé genial. Cometimos el pecado de no hablar de los pecados, eso sí. No, todos, pero no hablamos de los 7 pecados, pero comunidad. Es verdad. Hablamos de 3 o... De 3 o 4, pero comunidad, en Ipkin, Walter sí tiene un podcast donde él habla específicamente de los 7 pecados para que lo vean. Exacto. Y yo creo que esto no solamente va a ser el primero, este va a ser el primero de muchos que vamos a hacer, o sea, muchos eventos que vienen por delante y vamos a empezar a colaborar en conjunto para generar valor a toda la comunidad. Así que aquí esto apenas inicia, esto se pone muy bueno, la verdad. Y muy contento de la participación de Walter, la verdad, súper contento. Súper contento, Walter. Muchísimas gracias y súper honrado de que estuvieras aquí con nosotros, de que nos aportaras ese conocimiento tan valioso que tenés de tu lado y nosotros encantados de seguir colaborando con Ipkin. Totalmente, vamos a seguir colaborando en conjunto, hay mucho por hacer, este es un mundo donde no tenemos muchos límites y ese es el punto más importante que tenemos que rescatar. Así es. Entonces, bueno, como digo siempre, no dejen de pensar que el pensamiento nos separe para encontrar un repensar que los una. Les mando un abrazo enorme y cuídense mucho. Gracias por la invitación, chicos, de todo corazón. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Chao. Chao, comunidad. Nos vemos, comunidad. Un abrazo.